Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! Ahí está, mano, allá. Están ahí dos. Están vivos, mano, están vivos. Y allá atrás hay como... Ahí le escucho. Buenas tardes. Venezuela está enfrentando una tragedia de dimensiones sobrecogedoras. Tras una noche de esfuerzos incesantes por hallar personas atrapadas bajo los escombros, la luz del día mostró la magnitud de la devastación causada por dos terremotos de 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos en un inusual fenómeno natural que los expertos denominan doblete sísmico. Se han reportado además 134 réplicas. Venezuela clama por ayuda, como clama impotente esa mujer que ustedes van a ver que fue captada en la parte alta de un edificio en Cateamar, en La Guaira. Es la zona más afectada por este desastre. Los organismos de rescate y en algunos casos los vecinos con sus propios medios están intentando sacar sobrevivientes de las montañas de ruinas, donde se oyen voces que piden auxilio. El balance oficial hasta este momento reporta 164 muertos y más de 1.000 heridos. Pero también hay decenas de miles de desaparecidos. Aquí, en el mapa, podemos ver el epicentro ubicado en Morón, estado de Carabobo. Pero la zona cero, la de mayor destrucción, se ubica en el estado de La Guaira, en plena costa central, y en la Gran Caracas. El gobierno de Delcy Rodríguez los declaró zonas de desastre. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, tan solo en La Guaira se derrumbaron más de 100 edificios. Margarita, decenas de países, entre ellos Estados Unidos, China y Colombia, ya están movilizando a todos sus equipos de búsqueda y de rescate para que en medio de las estructuras colapsadas puedan ayudar a los venezolanos. Una ayuda que es esencial, pues ese país no tiene ni la infraestructura ni los equipos en este momento para responder ante la dimensión de esta emergencia. Basta con ver estas imágenes para quedarse sin palabras. Desde el aire se observan los efectos que dejaron los dos terremotos en la ciudad costera de La Guaira. En distintos sectores se evidencian colapsos estructurales y daños de gran magnitud en edificaciones residenciales y comerciales. Varios inmuebles resultaron afectados por los movimientos telúricos. Las labores de evaluación y búsqueda continúan entre las estructuras que quedaron reducidas a escombros. Con el paso de las horas, los organismos de emergencia y los habitantes de la zona mantienen las tareas de remoción de escombros y localización de posibles sobrevivientes. Este es el edificio Oasis, una de las estructuras más representativas del sector de Playa Grande. Su colapso se ha convertido en uno de los principales puntos de intervención para los equipos de rescate. Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros. Las autoridades continúan el balance de los daños mientras avanzan las inspecciones en las zonas afectadas. Señores, el Playaté, Sol Marino, la segunda torre, aquí, ahí vemos la Almendrina.
Familiares y vecinos permanecen en los lugares donde se registraron los colapsos, mientras los equipos de búsqueda trabajan contrarreloj para ubicar personas que podrían encontrarse bajo los escombros. No puede ser. Estamos aquí en La Guaira, residencia del Molino. Ya rescatamos un vecino, necesitamos ayuda, no han llegado bomberos, no han llegado oficiales, no han llegado nadie, estamos nada más los vecinos. ¿Dónde está la respuesta? Entendemos la magnitud del problema en el estado, hermano, pero somos Venezuela. ¿Dónde están los demás estados? ¿Quién nos brinda el apoyo? Hay gente todavía con vida, no podemos, miren esto como está, no podemos sacarlo a punta de mano. En carros y motocicletas los ciudadanos han recorrido las calles afectadas y el panorama se hace cada vez más preocupante. Mira aquí se cayó completo el piso abajo, lo hundió, mira. A lo largo de las calles se observan vallas publicitarias derribadas, ventanales rotos, árboles caídos sobre carros y viviendas con afectaciones estructurales de distinta magnitud. En el sector turístico de La Guaira, el Hotel Edwards registró un colapso total tras los movimientos telúricos. En el lugar se encontraban alojadas varias personas, entre ellas familiares de integrantes del club de béisbol Guerreros de Ciudad Lara. Los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Y ahí hay personas, familiares, Rumi, el hotel donde nos dejaron. Las imágenes que hoy enlutan a Venezuela los hacen traer memorias de 1967, cuando en el municipio de Chacao varias edificaciones también colapsaron tras un sismo. Pero hoy ya no queda nada de lo que eran esas estructuras. Este edificio residencial de 8 pisos sufrió un colapso casi total. Equipos de rescate apoyados por maquinaria y personal especializado trabajan en la localización de posibles sobrevivientes. Durante la mañana, el alcalde de este municipio informó que se activaron todos los recursos disponibles para atender la emergencia. Sin embargo, señaló que la magnitud de los daños hace necesario el apoyo de organismos y equipos de otras regiones del país y del exterior. El municipio de Chacao es un municipio históricamente con riesgo de sismo. Esta zona en particular, la urbanización Los Palos Grandes, ha sido una zona con riesgo de sismo históricamente. El terremoto hace 50 años aproximadamente afectó mucho esta zona. En esta oportunidad fueron 3 edificios que colapsaron. En este momento necesitamos el apoyo y esperar que en los próximos minutos podamos rescatar a esta persona. La esperanza no se agota, pero el tiempo apremia. Las calles guardan el caos, la destrucción y el desastre, y quienes deambulan entregando una muestra de solidaridad y ayuda solo esperan no estar solos. Necesitan del máximo nivel de atención en emergencias para empezar a renacer en medio de un panorama desolador. Y ahí, precisamente en La Guaira, está nuestro corresponsal Saúl Noriega. Saúl, ¿qué encontró a su llegada a ese lugar? Margarita, pudiéramos hablar de desolación, destrucción, mucha drama y además tragedia entre los habitantes de este estado La Guaira y localidades enteras destruidas. Acá a las espaldas encuentra básicamente un techo que hace unas horas era el techo de una vivienda de 2 pisos y básicamente ha sido quedado en escombros como tal, y de acá han sacado a 2 personas fallecidas y empiezan a tejerse estas historias. Estas 2 personas fallecidas eran familiares de unos niños que intentaron salvar, y precisamente en ese acto heroico les ha caído una pared encima y hace algunos momentos han sido retirados. Y hay que decir, el retiro de cuerpos va robando en cuenta por parte de los propios vecinos, porque las autoridades básicamente no se dan abasto. Y acá donde estamos hemos visto además 2 cuerpos, en la cuadra siguiente hemos visto el retiro de 3, en el recorrido además tapados con sábanas, estamos hablando de grupos de 6, de 7 fallecidos, es decir, el panorama nada alentador, esto sin contar el término de los heridos y sobre todo la reconstrucción de un estado totalmente golpeado con lo que ha sido estos 2 devastadores terremotos, y esto la gente además lo cuenta en la calle. Hemos recogido testimonios y a continuación se los presentamos. Esto ha sido terrible. No sabemos la cantidad de muertos. Todavía hay gente que no han sacado. Hay gente viva, pero están tapiados. Las pérdidas son totales. Por lo menos en mi caso quedé sin nada. Como ven, los bloques están inhabitables. No tenemos insumos. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda gubernamental. Por el momento no ha venido nadie a personarse acá. Ante todo quiero darle gracias a Dios porque estamos vivos, hijo, porque lo que se vivió ayer, eso fue horrible. Yo vivo exactamente en Playa Grande y perdí todo.
Luego vengo a ver a mi familia y resulta que gracias a Dios también están bien. Horrible, estaba trabajando y el hotelero se cayó frente a nuestras narices. Desde allí estoy buscando a mi hermano, se llama Joander Gómez. Si lo llegan a ver, nosotros somos de La Paz, no lo veo desde ayer, no sé nada de él. Verdadera tragedia donde, bueno, terremoto, no estamos acostumbrados a este tipo de situación. Tengo un niño pequeño ahí en mi carro. Quedamos en la calle de anoche, los niños no han comido, están pequeños, y hago un llamado pues, a las autoridades para que por lo menos vengan y nos lleven a un lugar seguro. Parte del drama familiar y personal, y además que se convierte en colectivo, porque hay que decir, es una imagen que se repite, es la misma preocupación en las distintas localidades, en las distintas edificaciones, con un añadido, la desesperación. En medio de esas labores de rescate se oye a la gente pidiendo ayuda, algunas personas intentando comunicarse, otras que perecieron en el intento. Vimos el caso de una mujer en una de las edificaciones de Playa Grande, otras de las localidades afectadas, que se había reportado que se había dado un golpe en la cabeza y había comunicado precisamente a los cuerpos de rescate que estaba allí, y luego vimos su cuerpo tendido en uno de los pisos altos de esta edificación de Playa Grande. Repetimos, localidades totalmente devastadas, el drama, la tragedia, y a medida que pasan las horas, obviamente podría aumentar el número mortal de esta tragedia, que según hemos recogido en los testimonios, es la mayor de los últimos tiempos acá en Venezuela. Un abrazo estrecho, Saúl, para usted y para todos los venezolanos, y más cuando en este momento acaba de ascender la cifra de personas muertas a 188. Eran pasadas las 6 de la tarde, hora local, 5 de la tarde aquí en Colombia, cuando el potente remesón ensombreció y vistió de luto un país que de hecho estaba en día de fiesta. Centenares de videos captados con cámaras fotográficas y cámaras de seguridad registraron la fuerza de la naturaleza y la impotencia de los humanos ante ella. Sentados en la tranquilidad de su hogar, como cualquier otra tarde, esta pareja de abuelitos fue sorprendida por la fuerza del temblor. Cuando la nevera y los enseres comenzaron a sacudirse y las paredes a crujir, él tomó a su compañera de los brazos y la sostuvo con fuerza. Mientras todo temblaba a su alrededor, ellos permanecieron juntos, aferrados el uno al otro, esperando que pasara el peor momento. En las calles, mientras tanto, ¡Está temblando, está temblando! Caracas fue sacudida. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Mira la tierra! ¡Mira! ¡Ay, la tierra! Por aquí, ven, ven. La tierra tembló, magnitud 7.1 tuvo el terremoto, pero como si no fuera suficiente, un segundo terremoto de 7.5 fue devastador. Hay muchos heridos adentro. Enormes edificios se vinieron abajo. Es un desastre, esto le venía a los próceres de San Bernardino. El momento de pánico y terror en las calles se vivió así. Se cayeron dos edificios, Dios mío, ay, tienen que haber muerto, Dios mío. Uy, no, esto fue horrible. Pero adentro, en lugares como el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, también fue aterrador sobrevivir al desplome de sus techos. ¡Está temblando! El estruendo hizo caer de rodillas a estas mujeres que buscaban refugio y que quedaron justo al lado del concreto colapsado. Un segundo más y quedan bajo los escombros. Los daños estructurales son descomunales. El desastre que hay, acabado totalmente. Observen después el terremoto. Los techos se desplomaron, los edificios no resistieron, se hundieron y otros se derrumbaron sobre vehículos y personas. Paredes y muros se desprendieron de las edificaciones y los apartamentos y oficinas quedaron partidos por la mitad. Se partió ese edificio. Las torres quedaron reducidas a escombros, rejas retorcidas y polvo. En las calles, la escena fue de caos, miedo y supervivencia. No había lugar seguro. Un paso en falso podía costarles la vida. En segundos, los techos se vinieron al piso. Ya, por favor, ya, Dios mío, ya. La gente creyó salir justo a tiempo, pero aún en la primera planta hubo atrapados. Me agarré
del marco del arco del baño, ahí me quedé paralizada sin poderme mover, escuchando ruido en la casa que todo se caía para allá y para acá. El terremoto sorprendió a jugadores y espectadores de un partido de béisbol en Caracas. Corrieron al centro del campo de juego para resguardarse de las edificaciones, mientras las pantallas del marcador y la tierra misma no dejaban de sacudirse. Acabó con el edificio. Descender a los primeros pisos de los edificios permitía dimensionar la destrucción, pero también el milagro de la vida. Yo acabo de subir del ascensor. Acabo de entrar. Muy largo, muy fuerte. A mí me dio tiempo de buscar chaqueta de mi hija, mi pasaporte, agarrar a mi mamá, bajar los pisos y todavía seguía temblando. Así que de verdad bastante fuerte. Acaba de temblar ahorita, señores. Desde la playa y en medio del temblor, los pescadores vieron las enormes columnas de polvo que se levantaron tras el colapso de los edificios. Así quedaron algunos supermercados y también los centros comerciales. Trabajadores gritaban en búsqueda de sobrevivientes. No sé si hay alguien. Salió todo esto. ¿Hay alguien? Y afuera los organismos de socorro hacen lo propio. Ay, Dios mío, mira esta señora, Dios mío, señora viejita. Entre los escombros sacan a personas con vida. Quienes recorrieron las calles y avenidas registraron en redes sociales la devastación de los dos terremotos. La destrucción y las ruinas parecen no tener fin. Y la gente desorientada y asustada, corría y gritaba por ayuda entre montañas de cemento. La señora se encuentra, el brazo, ¿qué es lo que me dice el brazo? No tengo partido, no sé cómo. Aporreado. Será. Cayó la noche y los socorristas buscaban más sobrevivientes entre enormes bloques de concreto y sus familias, desesperadas, esperan saber de ellos. ¡Necesito saber de mi hermana! ¡Mamá! En redes sociales circulan centenares de videos, como el de un joven que registró lo que vivió durante el sismo. También el colapso de una vivienda a 25 kilómetros de Caracas. Las imágenes muestran su desespero mientras buscaba a su mamá. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 ¿Mi mamá? Chamo, vamos. A buscarla. Chamo María, huevón. Marico María. Ya va. Por aquí, ven. 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 Acompáñame, ven. 12:54, vamos ahora a Caracas con Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol. Beatriz, usted ha presenciado los esfuerzos de las autoridades y los organismos de rescate en Chacao y también ha registrado los dramáticos testimonios que se producen. ¿Qué ha pasado durante esta mañana? Así es. A mi espalda ustedes pueden apreciar lo que están realizando todas las autoridades y todas las personas que se han sumado voluntariamente para tratar de conseguir esa luz de vida que está debajo de los escombros. Acaban de rescatar a una joven de 19 años que estaba debajo justamente de los escombros, que estaba con vida, pero estaba al lado de su hermana que estaba fallecida. Debemos decir que la situación en Caracas se colapsaron tanto en el oeste como en el este de la capital donde yo me encuentro. Debemos decir también que hemos conversado con algunos familiares que están buscando y desesperadamente saber dónde están sus personas queridas, la lista de fallecidos, la lista de heridos, y justamente se han sumado pues muchos rescatistas al voluntariado. Ustedes pueden apreciar en las imágenes, hay mucha desesperación, mucha desesperanza, porque como lo vieron hace minutos, ese joven buscando a su madre desesperada.
Pudimos conversar con una familia de colombianos que nos contaron cómo vivieron este terremoto, estos dos terremotos que sacudieron a Venezuela a las 6:05 minutos con 7.1 en la escala de Richter y a los 35 segundos apenas con 7.5. Esta es la situación de los colombianos en Venezuela. Me sonó mi celular una alarma que decía sismo. Yo de verdad que sismo, o sea, me quedo tranquila, salgo a la puerta del cuarto y le digo a mi hija, mami, está diciéndome el teléfono sismo y está escuchando una alarma. Michelle me dice, qué casualidad, ma, que yo también. Sí. Allí me dice mi hija, ma, corra que está temblando. Estoy en pijama, Beatriz, yo estoy en pijama y lo que sale es lo que... me lo terminé poniendo afuera, en la calle. Mi hija me decía, corra. Yo no podía, yo trataba y no podía. El ruido... No, bueno, yo pensé que el edificio se nos venía encima. Pero es que no es tanto, el movimiento fue fuerte, pero el ruido fue, o sea, fue horrible. Horrible. Fue un trueno demasiado fuerte y de verdad que nos duele mucho porque Venezuela es nuestro país porque lo amamos, tenemos años aquí en Venezuela. Y de verdad que nos duele todo lo que está sucediendo, que nuestros hermanos estén pasando por todo esto. Ellas vivían en el penthouse, estas maletas, este copete de la cama, los zapatos de mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Vivian Marisol Aguilar. Su esposo era Régulo Reyes, su hijo Alnarvi Aguilar y Camilo Reyes. Están desaparecidos los tres que estaban aquí. Bueno, ¿en qué piso estaban? En el penthouse. Delcy Rodríguez, quien se encuentra en el estado de La Guaira, ha dicho que ha conversado con autoridades internacionales, con el presidente francés Emmanuel Macron, con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, y en este momento se encuentra cerca de dar un nuevo balance. Vamos a esperar ese balance, pero la autoridad en Chacao, el alcalde Gustavo Duque, habló con nosotros sobre el número de fallecidos, que se sumó uno más, lamentablemente, 12 fallecidos y 18 heridos. Hasta el momento, 18 rescatados con vida. Más de 300 heridos en este municipio, pero muchos, por ejemplo, personas de la tercera edad que bajaban corriendo por las escaleras. Eso explicaba el alcalde de este municipio al Extel Caracas. De nuevo agradecerles el haber estado aquí y el habernos ayudado a ser más eficientes en la comunicación. Hay una lista oficial que acabamos de publicar en las redes sociales de la alcaldía y en mis redes sociales. La actualización a esta hora es lamentablemente 12 personas fallecidas y 18 personas rescatadas. Estas personas, los nombres están en las redes sociales de la alcaldía y en las redes sociales de Gustavo Duque Sáez. Hemos estado, como ustedes lo han visto, desplegados un esfuerzo gigante que involucra no solamente a los funcionarios de la alcaldía de Chacao, sino a entes de carácter regional, nacional. Todos estamos apoyando para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Nosotros estamos llevando a los heridos que hemos rescatado en los edificios del municipio Chacao a la Clínica Ávila, quienes amablemente nos han prestado sus instalaciones y nos están atendiendo a los heridos, a los que revisten gravedad, Clínica Ávila y Hospital Domingo Luciani. Al fondo, ustedes pueden apreciar cómo están trabajando las maquinarias, y justamente en este momento están metiendo la maquinaria, justo momentos después que una joven que gritaba el nombre de su tía, de su abuela, desesperada, ya era médico, y decía, tía, estoy aquí, tú me oyes, y no había una respuesta. Ese testimonio desesperado hemos podido presenciarlo aquí, pudimos recoger algunos de ellos. Beatriz, muchas historias muy desesperanzadoras, pero también algunas de esperanza. La cantidad de desaparecidos es aún incalculable. Por ahora, la prioridad es agilizar la búsqueda de sobrevivientes y dar con el paradero de miles de víctimas. Rescatistas y vecinos se han unido para tratar de ayudar en lo que pueden y algunas veces el esfuerzo, por suerte, rinde sus frutos. En Venezuela la esperanza se mantiene en pie. Rescatistas y vecinos celebraron que lograron sacar a un sobreviviente que estaba atrapado entre los escombros. En otro punto, el milagro de la vida apareció sobre la 1 de la madrugada. Un rescate positivo. Y vamos, aquí están los compañeros, mira. Aquí acabamos de salvar un bebé. No es mentira, mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Marwi, agarra a los niños, ¿oíste?
Otra niña más. Eso. Vente, mami, vente. ¿Cuántas hay aquí? Somos 3 ahí. Somos 3. Este otro hombre fue hallado con vida y trasladado a un centro de salud. Y es que cada segundo cuenta para salvar vidas. Las próximas 72 horas son cruciales para encontrar sobrevivientes. Pero no todos corren con la misma suerte. Varios cadáveres han sido recogidos de las estructuras. La fuerza de la naturaleza derrumbó gran parte de la infraestructura del norte de Venezuela. Zonas residenciales y comerciales ahora son solo escombros. Miles de personas esperan ayuda. La imagen de esta mujer suplicando por ser rescatada ha dado la vuelta al mundo. Trata de llamar la atención con lo que parece ser una prenda de ropa, pero el estado de la edificación dificulta que lleguen a ella. Y no es la única. A unos cuantos metros, otro hombre vive una situación similar. Como pueden, todos intentan ayudar. Los rescatistas piden silencio para poder escuchar los llamados de auxilio. Y con palabras, intentan brindarles apoyo para que resistan. Aquí hay 3 vivos, aquí está una señora. ¿Se está una escuchan? muchacha. ¿Están hablando? Mira. Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Muchos buscan noticias de sus seres queridos. Bianca es una de ellas. Trata de reconstruir el mapa de lo que era la casa de su tía. Vivían, estaban todos los 4 en el penthouse, yo soy médico y no sabemos nada de ellos. No sé si pueden lograr escuchar lo que ellas están comentando. Estas maletas son de ellos, ellas vivían en el penthouse, estas maletas, este copete de la cama, los zapatos de mi tía. Bianca perdió todo contacto con ellos. No sabemos nada, mi tía se llama Vivian Marisol Aguilar, estaba con su esposo, su hijo Alnardi Avendaño y el hijo de su esposo Camilo Reyes y su esposo Regulo Reyes. 4 personas. No sabemos nada, 4 personas estaban en el penthouse. ¿La estás llamando? Sí, pero no sabemos nada desde anoche. Desde ayer a las 8 de la noche llevamos acá y no sabemos nada de ellos. Pero si hay algo claro es que la solidaridad es ahora lo más importante pese a las difíciles condiciones. Una noticia muy triste, pero bueno, lo que nos queda es eso como venezolanos, sumarnos, poner ese granito de arena, colaborar acá, no venir a estorbar. Y mientras unos buscan milagros en medio del desastre, otros les ofrecen agua y alimentos para que continúen con su ardua labor. Lo invitamos a usar nuestras redes para enviar mensajes a sus seres queridos desde y hacia Venezuela. Los leemos en @noticiascaracol. 2 terremotos sacudieron a Venezuela dejando heridas aún imposibles de medir. Se cayeron edificios. La incertidumbre mantiene a miles en alerta. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Hemos habilitado nuestras líneas de atención para ayudar con información sobre sus seres queridos en el país vecino. Todos nuestros canales están disponibles para quien lo necesite. Estamos del lado de Venezuela. Demasiado crítica porque falta mucha ayuda. Redes sociales @Noticias Caracol. Nuestro canal de streaming en YouTube y en WhatsApp 315-366-0201. Unidos por la emergencia. A todos mis hermanos allá de Venezuela, fuerza, fuerza. Noticias Caracol. Primero la gente. 1:31 p.m. Abelardo de la Espriella ya es oficialmente el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Hoy el Consejo Nacional Electoral le entregó sus credenciales. Vamos a Corferias con Juan David Ríos, donde el presidente electo ya dio su primer discurso. ¿Qué dijo, Juan? Alejandra, mire, fue justamente de las manos de Cristian Quirós, quien ya el presidente Abelardo de la Espriella recibió esas credenciales y por supuesto también José Manuel Restrepo. Y acá en Corferias dio ese primer discurso. Primero habló, por supuesto, hace un llamado a la unidad, a todos los colombianos. Dice que va a gobernar, por supuesto, con todos los colombianos y con las garantías, no solo para los que votaron por él, sino también los que van a ejercer la oposición en los próximos 4 años. Esto es lo que dijo Cristian Quirós, más bien dijo el presidente Abelardo de la Espriella. Insisto que en estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos. Seré el presidente
de todos los colombianos. Mis compatriotas gozarán de plenas garantías para expresar su respaldo y también para discrepar de las políticas de mi gobierno. Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos. Habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición, y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia. En ese mismo discurso, el presidente electo Abelardo de la Espriella también dio un mensaje a quienes están por fuera del margen de la ley. Les dijo que tienen un mes para someterse a la ley y además advirtió también lo que va a suceder en los próximos 4 años con cualquier tipo de diálogo frente a la paz o la paz total del presidente ahorita Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo el presidente electo. A todos los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. En la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley. Se acabó la contemporización con el crimen. Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana. Abelardo de la Espriella salió con su fórmula vicepresidencial y se fueron justamente al Palacio de Justicia porque ahí se llevó a cabo una reunión protocolaria con la Corte Suprema de Justicia, específicamente con el vicepresidente de la corporación, Hugo Quintero Bernate. Inicia ya con estas credenciales ya confirmadas todo el momento de empalme, incluso también del presidente electo Abelardo de la Espriella. Juan David, gracias. El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló los secretos detrás de la negociación del gobierno con el Clan del Golfo, no para de generar duras reacciones. El exdirector de la policía, Henry Sanabria, afirmó que en el marco de la paz total hubo instrucciones para cesar todo tipo de actividades contra los grupos criminales. El exdirector de la policía, Henry Sanabria, se pronunció frente a las revelaciones hechas por Noticias Caracol sobre acuerdos realizados entre el gobierno y estructuras armadas como el Clan del Golfo. Las declaraciones del oficial cobran particular relevancia, pues fue el primer director de la policía del gobierno Petro, nombrado directamente por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente de la República. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el general Sanabria aseguró que en el marco de la paz total hubo una clara instrucción de no realizar operaciones contra los grupos armados. Y que se nos diga que no se puede hacer nada para enfrentar lo que afecta tan gravemente a ciertas partes del país, eso genera, por supuesto, frustración. Que se nos dé la instrucción de parar, de no capturar, en cualquier momento de la historia genera frustración. Era una política de gobierno, es decir, cuando se inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero concretamente, a ver, yo se lo voy a preguntar, ¿era el ministro de Defensa de esa época Iván Velásquez? Realmente el señor ministro, por supuesto, participaba en las reuniones, pero quien las lideraba era Laura Sarabia. ¿Y Laura Sarabia qué decía en las reuniones, general? En esas reuniones básicamente lo que se decía era que había un proceso de paz y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el gobierno, particularmente entre el doctor Danilo y los grupos armados. Eso era lo que se decía básicamente. El exdirector de la policía también puso ejemplos de cómo se frenaban las operaciones. Yo presenté como director general 10 operaciones en una de esas reuniones contra el ELN, las FARC y el llamado Clan del Golfo. 10 operaciones que lastimosamente no se pudieron desarrollar bajo ese sofisma de la paz total. Para tener una operación lista, es decir, ubicada la persona o el objetivo por el cual íbamos, simplemente era la coordinación militar para la entrega de las armas explosivas pesadas, es decir, los bombardeos,
o la infiltración de un grupo especial. Solamente faltaba la decisión política para decir háganlo. Pero como estábamos frente a un proceso de paz, pues todas esas actividades previas de inteligencia que duraron 1 o 2 años, pues lastimosamente se perdieron. El juego de los congelados. Sí, qué palabra tan horrible que se utilizó, porque es decir, déjenme matar, déjenme extorsionar, déjenme traficar y no le hago nada a los militares y policías. No me los mande, pero yo sigo delinquiendo porque esos grupos armados solamente delinquen, nada más. Incluso señaló que recibió llamadas de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, para recriminarlo frente a operaciones que estaba haciendo la policía. Y me dijo, el proceso de paz no es solamente contra los grupos armados organizados, sino contra todo grupo delincuencial. Por lo tanto, hay que tener prudencia. La prudencia la traduzco yo en no haga nada. Laura Sarabia, hoy embajadora en Reino Unido, rechazó los señalamientos y anunció una denuncia contra el general. Es muy curioso que 2 años después, 3 años después de su salida, pues haga estas manifestaciones, porque en las otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto, sino simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado, pero nunca una orden específica de suspender ningún tipo de operativo. Después del informe de Noticias Caracol, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, publicó un extenso trino que asegura que ni los grupos armados ni el excomisionado Danilo Rueda tuvieron injerencia en las purgas internas de la fuerza pública. La evaluación de altos oficiales de la fuerza pública que realicé desde aproximadamente 2 semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Pero las grabaciones demuestran otra cosa. Eran 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida lo sacaron. Y porque se tenía información que no les puedo compartir. Sí. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué. Por eso les digo, sí hay muestras. Esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado. Estos audios hacen referencia a 3 oficiales que habían combatido al Clan del Golfo y no duraron ni una semana en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos. En sus declaraciones, el exdirector de la policía aseguró que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tomó la decisión de retirarlos sin dar ninguna explicación. No hubo explicaciones frente a eso. Simplemente la instrucción del señor ministro es hay que colocar otros oficiales en esos cargos. La revelación de los acuerdos entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo generaron duras críticas de los principales mandatarios del país. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Les entregaron a grupos criminales la cabeza de oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿De qué sirve capturar y capturar a criminales en las ciudades si el gobierno nacional los premia con beneficios y debilita a la policía y el ejército? Las revelaciones de Noticias Caracol son gravísimas. A los criminales se les debe perseguir y llevar a la justicia, no pactar con ellos el debilitamiento de nuestra fuerza pública. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también se refirió al tema. Las revelaciones de Noticias Caracol siguen confirmando el nefasto camino por el que Petro llevó al país, jugando a los congelados con el Clan del Golfo mientras los criminales se fortalecían, expandían sus negocios ilegales y sembraban terror en los territorios. Todo lo que denunciamos terminó siendo verdad. Llegaron al poder con el pacto de la picota y gobernaron para los criminales. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, aseguró que los acuerdos entre organizaciones criminales y el gobierno deben tener consecuencias judiciales en Colombia y en el exterior. Un gobierno que se arrodilla a las bandas criminales, un gobierno que se congela ante las bandas criminales, eso es vender la patria. Eso es vender la patria. Eso es un vendepatria. Alguien que se entrega y que le dice a los criminales y a las bandas criminales, tranquilo, sigue delinquiendo, que yo te muevo a las fuerzas militares a un lado para que tú sigas delinquiendo. Eso no tiene razón de ser. Eso merece, más allá de un cuestionamiento, un juzgamiento a nivel nacional e internacional. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mientras se dejó de perseguir a las organizaciones criminales, estas se fortalecieron.
Lo advertimos desde hace mucho tiempo, mientras el Estado renunciaba a herramientas estratégicas para enfrentar el crimen, los grupos armados ilegales se fortalecían, ampliaban su control territorial y aumentaban la intimidación sobre nuestras comunidades. Las consecuencias políticas y jurídicas de este escándalo apenas comienzan. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a la 1:43 volvemos con la tragedia que enluta a Venezuela por los 2 terremotos que en este momento dejan 188 muertos y cientos de heridos, así como de desaparecidos. La Cruz Roja Colombiana se suma a la campaña de ayudas. Laura Rojas, ¿de qué manera? Alejandra, esta vez son ayudas monetarias. La razón es que si las ayudas son en especie, lo que quiere decir si las personas pues desean enviar alimentos o algún otro tipo de artículos, pues esto sería mucho más difícil enviarlo a Venezuela. Por eso la decisión esta vez de la Cruz Roja Colombiana es que sean transferencias monetarias. ¿A través de qué canales? A esta hora me encuentro con una de las líderes que va a explicar entonces también pues las razones puntuales precisamente y también la tranquilidad para todas las personas que hagan estas transferencias. ¿Cómo van a ser estos canales? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, la Cruz Roja, en el marco del apoyo que brinda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y definido hoy en el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, será la entidad que recaudará las donaciones en efectivo a través de nuestra página web www.cruzrojacolombiana.org. Nuestra campaña es numeral Contigo Venezuela. ¿Por qué en dinero? Porque la asistencia humanitaria de emergencia en operaciones internacionales obedece a unos estándares y el dinero nos permite armar los kits que se requiera acorde a las necesidades que establezca Venezuela, acorde a los días van avanzando las necesidades y nosotros acorde a esa estandarización podemos complementar y comprar estos kits para enviar a Venezuela. Claro, la compra de estos kits es bastante importante. Nosotros hasta ahora nos encontramos pues en la sala de monitoreo precisamente de estas ayudas y mientras ustedes ven en pantalla pues van a ver esa cuenta de vivienda corriente para las personas que pues están interesadas en hacer esas transferencias, que es 05 60 45 50 69 99 64 90. Nuevamente es una cuenta de la vivienda corriente, pero como nos explicaba una de las líderes de la Cruz Roja Colombiana, también se puede hacer a través de la página web ayuda.cruzrojacolombiana.org. Es importante que todas las personas que quieran hacerlo pues tienen la tranquilidad de la Cruz Roja Colombiana que estas transferencias pues van a llegar a Venezuela. Les doy la bienvenida a Show Caracol. La tragedia que vive Venezuela tras el fuerte terremoto ha despertado una ola de solidaridad entre reconocidos artistas y figuras públicas, quienes han convertido sus redes sociales en canales de ayuda para las víctimas. Cantantes como Carlos Baute, Karina, Danny Ocean y Lele Pons, junto a personalidades como María Gabriela de Farías, Catherine Fulop, Carlos Mata y Rudy Rodríguez, pusieron sus plataformas digitales al servicio de la emergencia para difundir información verificada, compartir números de contacto, localizar personas desaparecidas y amplificar los pedidos de auxilio de cientos de familias venezolanas. Quisiera también poner mis redes a la orden para que cualquier persona que está desaparecida pongan una foto. Carlos Baute anunció que sus redes estarían disponibles para publicar cualquier solicitud relacionada con la emergencia, mientras que Danny Ocean hizo un llamado a combatir la desinformación y pidió a los usuarios compartir únicamente información confirmada, además de difundir fotografías de personas desaparecidas y mensajes de búsqueda. Esto es una situación terrible, lo único que pedimos es ayuda, unión. No tengo palabras. Por su parte, Lele Pons y la actriz María Gabriela de Farías, con audiencia de millones de seguidores alrededor del mundo, comenzaron a replicar solicitudes de ayuda, necesidades médicas y reportes de personas incomunicadas, amplificando el alcance de la asistencia humanitaria. Mientras tanto, Catherine Fulop también expresó su solidaridad y utilizó sus plataformas para informar sobre la situación que enfrenta su país natal. Para llegar a Venezuela se necesita mucho, mucho. Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Bueno, mi gente, todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Mientras continúan las labores de rescate y aumenta el número de afectados, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para coordinar la ayuda y mantener informada a la población. Afectados, por supuesto, sumamente preocupados por los terremotos
en Venezuela. Una muestra que en medio de la tragedia, la unión y la solidaridad también encuentran un espacio en el mundo del entretenimiento. Los invitamos a seguir con nuestra emisión desde este momento en la señal de Caracol en vivo. Los dejamos con el partido de Ecuador versus Alemania con el sello del Gol Caracol. Vamos a comenzar a esta hora un recorrido por nuestra zona fronteriza. En la parte de Colombia se encuentra en Cúcuta Richard Quiñones y en Bucaramanga Natalie Ayala. Por el lado de Cúcuta, decenas de familias venezolanas están viviendo verdaderas horas de incertidumbre ante la falta de información sobre sus seres queridos desaparecidos. Mientras tanto, los organismos de socorro avanzan en la articulación de la ayuda humanitaria. Richard, cuéntanos por favor cuál es la situación allí. Alejandra, muy buenas tardes. En el departamento de Norte de Santander hay 35.000 venezolanos. Muchos de ellos viven un verdadero drama porque no saben qué ha sucedido con sus familiares debido a que continúan sin comunicación en algunas zonas de Venezuela. Algunas historias que son muy dramáticas en medio de ese contexto. Mientras Venezuela intenta dimensionar su emergencia, hay historias como la de Luis Paredes, un médico venezolano que está buscando a su tía que estaba en un edificio que colapsó en esta zona de Venezuela. Ella es mi tía, la mamá de mi prima se llama Yasmila Paredes, se encontraba en la ciudad de La Guaira. No tenemos información de ella desde el día de ayer, horas antes del terremoto. Presuntamente estaba en el edificio se llama Palmar del Este. Desafortunadamente el edificio se derrumbó por completo y pues al momento no tenemos nada de información, no tenemos absolutamente nada de información. Lo que más nos preocupa es que no hay la logística adecuada para poder extraer todos los escombros donde presumimos que se encuentra ella. Estaban mis primos también y su hija. Afortunadamente ellos estaban en otra zona y con ellos sí hemos logrado comunicación luego de mucho tiempo. Sin embargo, se dirigieron hacia la zona y desafortunadamente no hay como cuerpo logístico para poder extraer todos los escombros. Por otra parte, la Cruz Roja en el departamento de Norte de Santander ha habilitado la línea 313-599-6323. La repito, 313-599-6323 para las personas que quieran conocer información de sus familiares porque hay una canalización con territorio venezolano. También 25 funcionarios de la Cruz Roja viajarán en las próximas horas hacia el territorio venezolano y se enviará alrededor de 15 toneladas de alimentos y medicamentos. Una recomendación ya para finalizar de los organismos de socorro y es que las personas no emprendan viajes por su cuenta propia, pues porque pueden llegar a una zona en donde hay una emergencia y no hay cómo atenderlos. Es preferible que los organismos de socorro que tienen protocolos establecidos sean quienes tomen ese tipo de decisiones. Es por eso que todo se debe canalizar a través de organismos institucionales. Llamado supremamente relevante a esta hora, Richard, porque en medio de ese sentimiento de solidaridad que se ha despertado aquí por parte de los colombianos, pues se puede entorpecer un poco las labores de rescate y de asistencia humanitaria. Así que el llamado es a canalizar todas las ayudas a través de la Cruz Roja. Un fuerte abrazo, Richard, para ustedes hasta Cúcuta. Vámonos a Bucaramanga porque mientras tanto allí en esa ciudad muchos venezolanos siguen esperando una llamada o un mensaje que les permita conocer el estado de sus seres queridos. Algunos han recibido ya noticias tras larguísimas horas de espera y por eso Natalie Ayala está ahí para contarnos qué le contaron varios de esos familiares que ya han tenido notificación de sus seres queridos. Natalie. Alejandra, buenas tardes. Pues miren, nos han dicho que han sido horas de completa angustia para miles de familias venezolanas que viven aquí en Bucaramanga porque no han podido establecer aún comunicación con muchos de sus familiares tras estos 2 terremotos. Y es que las fallas que se registran allí en el vecino país, en el servicio de energía y de internet, pues hacen que esta incertidumbre crezca. Nosotros hemos hablado con varios de ellos quienes nos han contado cómo fueron estos momentos que vivieron desde ayer cuando se presentaron estos 2 terremotos, pero además las horas de angustia buscando saber de sus seres queridos. Esto nos dijeron. No, todavía nada. Todavía no hemos localizado nada, o sea, no hemos hablado. ¿Ha intentado llamar y...? Nada, no me contestan. Pues dicen que está bien, pero que hay varias casas caídas, que fue fuerte, pues. Tuve 5 largas horas para saber
de mi mamá y tuve que colocar un estado en el teléfono para que las personas que están en Venezuela se pudieran comunicar con ella. Luego de 5 horas fue que mi mamá me pudo enviar una nota de voz y me dijo: hija, no tenemos luz, no contamos casi con internet, entonces estamos cuidando de que los datos se nos gasten y a su vez también de que el teléfono se nos descargue. Ella tuvo que dormir, como muchos venezolanos, en la calle porque parte de las casas fueron afectadas y fueron rotas. Alejandra, mire, aquí en la Cruz Roja Seccional Santander, las personas, los venezolanos que tengan familiares desaparecidos y que aún no han podido establecer comunicación con ellos pueden llegar, entregan los datos, dicen en qué estado estaban viviendo, una dirección muy exacta para empezar a establecer ese puente, ese canal de comunicación y que puedan saber por lo menos qué ha pasado con sus familiares. Pero la Gobernación de Santander también además dispuso de 7 puntos para entregar ayudas, ropa, alimentos no perecederos y colchonetas. 7 puntos que están habilitados desde ya y por supuesto el llamado que se está haciendo es a los santandereanos a la solidaridad para los venezolanos. Muy bien, un llamado al cual le hacemos eco aquí. Natalie, muchísimas gracias. Y la incertidumbre y la angustia que tienen los venezolanos que residen en Cúcuta o en Bucaramanga se extrapola perfectamente a otros territorios. Por ejemplo, acá a la capital de la República, en Bogotá, donde muchos también están tratando de tener noticias de sus familiares allá en Venezuela. Camila Olaya, justamente usted habló con muchos de ellos. ¿Qué le contaron? Alejandra, muy buena tarde. Pues como usted lo menciona, muchos venezolanos quienes residen en la capital colombiana han pasado las últimas horas intentando establecer comunicación con sus familiares quienes se encontraban en esas zonas afectadas. Algunos han logrado tener ese contacto, mientras que para otros ha sido casi imposible. Precisamente conocimos el testimonio de Anthony, un venezolano quien reside desde hace 10 años aquí en Bogotá y quien además está en la búsqueda de 6 de sus familiares quienes se encuentran en el estado de La Guaira. Lo que nos menciona y nos relata Anthony son esos últimos minutos de comunicación que tuvo con sus familiares. Escuchemos. La última comunicación fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, que eran las 5:30 precisamente cuando pasó el suceso. Lo único que sabemos es que afuera estaba la esposa de mi primo. Tengo mis primos en la parte de la costa, La Guaira, que fue la zona más afectada en ese momento del terremoto. Solamente sabemos que se logró comunicar con los hijos y se desplomó el edificio donde estaban en ese momento. Ella estaba haciendo un trabajo en una playa. Al momento de que ya ella se estaba moviendo, se estaban desplomando los edificios. Ella no entendía qué es lo que pasaba. Su esposo y sus hijas son las que estaban dentro del apartamento en el edificio en Caribe y fue cuando lograron hacer el contacto nada más cuando se desplomó nada más. Es lo único que sabemos, no tenemos más comunicación y contacto. Hay que recordar que son más de 600.000 los venezolanos quienes residen aquí en Bogotá. Algunos de ellos han recurrido a organismos internacionales solicitando apoyo para encontrar sobre todo a sus familiares. También se espera que en las próximas horas avancen las jornadas de recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas al vecino país y también algunas cadenas de oración. Mientras tanto, en Noticias Caracol seguimos del lado de los venezolanos y de sus familiares aquí en la capital del país. Sin duda alguna estamos del lado de nuestros hermanos venezolanos. Es que ese país no vivió ayer un temblor común, vivió una secuencia sísmica doble. Recordemos que primero fue un sismo de 7.2 de magnitud y 39 segundos después un segundo movimiento, ese de 7.5. Entendamos cuál es el origen de lo registrado ayer en Venezuela. A esta hora nos enlazamos con el doctor en geología Osvaldo Ordóñez. Señor Ordóñez, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Explícanos, por favor, qué fue lo que pasó ayer en Venezuela. Doctora Alejandra, buenas tardes y un abrazo de solidaridad ahí con los hermanos venezolanos. No, lo que pasó es una cosa que en geología es muy normal. Las placas tectónicas se mueven, a veces se meten por debajo una de otra, como en los Andes, pero en este caso de Venezuela hay 2 placas, una que se llama la placa Caribe, que es donde está el mar Caribe, y otra que se llama la placa suramericana, que es donde está el continente. Ellas se mueven así, una desliza sobre la otra, o digamos las 2 se mueven en sentido contrario, y entonces ese movimiento que se da entre ellas 2
digamos, a lo largo de toda esa estructura se va acumulando el esfuerzo porque las placas se mueven todos los días y llega un punto en que esa energía de esfuerzo que se mueve se acumula y se rompe y libera en la forma de sismos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Se liberó pues en esa región en dos pedazos, ¿no? Uno en un momento que liberó una energía y después como al minuto se liberó otra cantidad de energía y eso se da básicamente es por una acumulación que en este caso más o menos está como en un periodo de 200 años, ¿no? Cada 200 años se acumula mucha fuerza, mucha energía, perdón, y se libera, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en este sitio por el movimiento entre dos placas tectónicas. Doctor Ordóñez, ¿por qué nos dice usted que 200 años estuvo acumulándose esa energía entre esas dos placas tectónicas, la del Caribe y la de América del Sur? ¿Cómo estiman el tiempo? ¿Cómo se sabe que fueron 200 años de fricción? Eso los geólogos tienen unas cosas que se miden con los satélites, que miden más o menos el movimiento entre los dos sitios, ¿no? Cómo se mueve una placa, eso ya está muy, digamos, determinado como desde los años 90, entre la placa suramericana y la placa Caribe, y como las fallas están muy bien identificadas, este sistema OCA o CONO está muy identificado, entonces con el satélite se mide cada año cuánto se mueve un pedacito respecto al otro, y esos esfuerzos se hacen, digamos, modelamientos de acumulación de energía y se estima más o menos cuál es el estrés o la energía acumulada y cuánto más o menos daría, digamos, la liberación de esa energía, ¿no? Es como cuando nosotros empujamos una persona o si la estamos empujando, de acuerdo a la fuerza que uno le empuja y la capacidad de resistir de esa persona, pues uno puede determinar en cuánto esa persona puede romper el equilibrio y caerse, ¿no? Entonces, más o menos los geólogos hacen eso con la Tierra. Miden los movimientos, la energía que esos movimientos implican de acuerdo a las masas involucradas y determinan cuándo es el límite, digamos, de ruptura o liberación de energía. Entonces, en este caso, y con los datos históricos se hacen más o menos los cuadros de pronóstico, decir que en este caso específico, cada 200 años hay un proceso de esos. El fuerte fue en 1812, se han dado otros, pero el de estas magnitudes fue en 1812, o sea, hace más de 110, 114 años. Sí, 214 años. 214 años, exacto, y coincide perfecto con la explicación y con el periodo de tiempo que usted nos acaba de exponer. Entonces había tanta energía represada que por eso se produjeron dos movimientos. Era necesario que fueran dos para que la Tierra pudiera sacar toda esa energía y toda esa fricción que por 200 años se había acumulado. Sí, en este caso, digamos que dentro de las cosas buenas que uno dice, pues se hicieron dos porque si se hubiese hecho uno solo, como pasa a veces en Chile o en Japón, tendríamos sismos de magnitud por encima de 8, ¿no? Y eso sí acaban hasta con el diablo, como se dice. Pues obviamente pues en esos países los diseños son diferentes, pero aquí en este caso se dieron dos sismos. Eso, digamos, geológicamente es bueno porque ya se liberó toda la energía y ya los que vienen son las réplicas que llamamos, ¿no? Entonces, digamos que en este caso pasó eso. Es una cosa buena, digamos, pero muy mala pues para las estructuras y las poblaciones que sufrieron este desastre. Claro, 134 réplicas, informó hace poco Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué tan común es ese fenómeno de doblete sísmico? Eso no es muy común, o sea, es muy común que se den réplicas, que es como liberando la energía, pero que se den dos de la misma magnitud o semejante, eso sí es muy poco común, ¿no? Pero es muy plausible que se dé porque a lo largo de toda la estructura, digamos, de falla que tenemos ahí, pues hay varios sitios donde se puede acumular la energía. Entonces, en este caso, más o menos las ideas que tienen es que el sismo que se dio en este punto, con las ondas de choque activó el otro sitio donde hay acumulación de energía. Entonces, digamos que fue como un detonador, ¿no? Entonces hizo que se liberaran el estrés que tenían esos sitios, más o menos a 30 kilómetros. Eso no es muy común, pero se dio y tampoco está fuera nada de lo normal, pues de lo que no sería posible, ¿no? Entonces, digamos que no es común, pero es muy posible que se dé. Perfecto, usted acaba de mencionar las fallas y quiero justamente que veamos el siguiente reel de imágenes donde le mostramos a nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo cuáles son esas 3 fallas sísmicas de las que hoy todos amanecimos hablando, hoy todos somos expertos en las fallas sísmicas que atraviesan Venezuela. Cuéntanos por favor, ¿qué es una falla sísmica y cuál es el riesgo real en el que se encuentra Venezuela de acuerdo a esta composición geológica?
A ver, una falla es una fractura a lo largo del cual hay desplazamiento, ¿cierto? Puede ser horizontal como en la vertical. Entonces las fallas que hay en esa zona es una que se llama la falla de Oca, que pasa pues por más o menos al norte del Cerrejón. Ella corta y se va desde el Cerrejón y llega a esa zona donde se intersecta. Y la otra es el sistema Boconó, que viene más o menos desde Santander, que sale y limita todo lo que son los Andes de Mérida. Y en ese lugar se encuentra. Entonces una falla es una fractura que tiene desplazamiento, ¿no? Horizontal o vertical. Estos en esa zona casi todos son en la horizontal, o sea, se mueve un bloquecito respecto al otro. La placa Caribe se mueve para el oriente y la placa suramericana se mueve para el occidente. Entonces esos movimientos entre los dos que se da todos los días se acumulan y ese movimiento, ese esfuerzo se acumula y se libera en la forma de sismos. Entonces son fallas que acumulan esfuerzos y que se liberan esas energías mediante generación de sismos. Perfectamente entendido. ¿Y eso hace que Venezuela esté en una zona de alto riesgo? Sí, a nivel sísmico, todos los Andes en general, y digamos estamos en eso. Obviamente hay zonas mucho más malucas como el cinturón de fuego del Pacífico, que viene desde Chile y va por Colombia y llega a Alaska y después voltea por Japón. Esa zona tiene sitios de altísima sismicidad, ¿no? Como Japón y Chile. Y ya estos Andes de Mérida, que no pertenecen al cinturón de fuego del Pacífico, también tienen pues su alta sismicidad, pues, o su característica, digamos, que puede ser alta, no tan alta como las otras, pero los sismos en esa región, por lo menos específicamente como que he probado, no se liberan, digamos, todos los días, sino que se dan estos sismos así cada 200 años como este, ¿no? Donde la energía se libera todos los días, es como en el nido sísmico de Bucaramanga, allá todos los días hay sismos, y eso es muy bueno porque todos los días se libera la energía, digamos, de estrés que está acumulada por la tectónica de placas. Entonces, estos son como los dos mundos que tenemos en esta región de Sudamérica. Doctor Ordóñez, ahora que usted trae a colación lo del cinturón de fuego, vamos a ver justamente, pues estábamos viendo hace unos segundos la ilustración de lo que cobija ese llamado cinturón de fuego, y mucho se habló ayer durante el transcurso de la tarde-noche que los terremotos que se produjeron en Venezuela tenían una estrecha relación con la activación de este cinturón de fuego, además porque ayer también se registró un terremoto en Japón y se registró un terremoto en California, en Estados Unidos, que hace parte de ese cinturón de fuego. ¿Tuvo o no relación el evento de Venezuela con la actividad en el cinturón de fuego? No, directamente no, porque son dos sistemas independientes, ¿no? Fue una casualidad de esas que pasan en la vida. Pero las placas, pues en este caso están separadas, ¿no? La placa Caribe, que es el mar Caribe, y la placa suramericana tienen comportamientos diferentes a lo que pasa en el cinturón de fuego. En el cinturón de fuego, la placa se mete por debajo, ¿no? Por debajo de las montañas o de los límites. Aquí no, aquí las placas se mueven una respecto a la otra en la horizontal, digamos. Entonces, las dinámicas son diferentes, simplemente coincidieron, ¿no? Coincidieron en el momento de eso, pero son fenómenos totalmente independientes, digamos, desde el punto de vista geológico, geofísico y geodinámico. Es muy importante esa aclaración porque mucho se habló ayer acerca de la posible relación entre estos dos fenómenos. Profesor Ordóñez, para terminar, usted nos decía que los geólogos, usted es doctor en geología, pueden determinar cuánto tiempo de acumulación de fuerza hay entre dos placas que están generando fricción todo el tiempo. ¿Eso puede hacer que se pueda predecir estos eventos o solamente podemos estar preparados para asumirlos? No, eso es, hasta hoy no se ha podido hacer, ¿no? Digamos, la falla más estudiada del mundo es la falla de San Andrés, que pasa pues por San Francisco, allá en California, y lo único que se puede hacer es que ella acumula fuerza, acumula energía, y por lo menos en esa falla se dice que cada 100 años se va a dar un sismo grande, el último fue como en 1905, entonces lo único que sabemos es que se va a dar un sismo, ¿no? ¿Cuándo? No podemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la información que hacen los geólogos? Es suministrar esa información junto con los geofísicos para que los ingenieros civiles diseñen los edificios y las obras para, digamos, soportar esos requerimientos sísmicos, ¿no? De las ondas P y S. Entonces, eso es lo que hacen los científicos. Decir que va a pasar algo, entonces hay que prepararse, digamos, colocarse como una armadura o endurecer los huesitos, pues, digamos, en otra forma,
pero no podemos decir cuándo va a pasar, ¿no? Pero una vez los edificios estén diseñados con esos requerimientos, pues eso hace que medianamente se garantice que ellos van a preservar la vida de las personas. Lo que necesita es que no se caigan, ¿no? Ya si se dañan las paredes y eso, pues otra cosa, pero que no se caigan para que no mueran pues los seres humanos. Pero eso es lo que se hace, pero no se puede todavía decir qué día va a pasar. Solo que tiene una recurrencia en este caso de cada 200 años, pero pasó a 214, no hay ningún problema, está dentro del margen, ¿no? Eso es lo que sí hacen los geólogos. No, pues muy ilustrativa esta conversación con usted. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por las reflexiones, además por la manera tan digerible en que nos explicó este fenómeno que hoy concentra la atención del planeta entero, que por fortuna se ha manifestado en la solidaridad con el país vecino. Un fuertísimo abrazo para usted. Estábamos hablando con el geólogo y PhD en geología, el doctor Osvaldo Ordóñez. 2 de la tarde, 30 minutos. Hablábamos de la solidaridad. Muchas gracias a usted, doctor. Pues en Bogotá la Fundación Juntos se Puede, que por años ha ayudado a los migrantes venezolanos en Colombia, abrió un punto de acopio de ayudas para quienes lo perdieron todo por el terremoto en Venezuela. María Juliana Reyes nos cuenta dónde está ubicado ese punto de acopio y qué podemos llevar las personas que queremos solidarizarnos en medio de esta tragedia. María Juliana. Alejandra, muy buenas tardes. Mire, este punto de acopio queda exactamente en la localidad de Suba, en la calle 104, número 5431. No han pasado ni 24 horas desde que ocurrió este lamentable hecho en nuestro país, en este país vecino, y ya comienza la solidaridad a verse reflejada en los alimentos no perecederos, en todos estos elementos que ustedes van a ver a continuación. Aquí ya, por ejemplo, están organizando la ropa. Algo que decía una de las encargadas de esta fundación, que es muy importante también decirlo, son venezolanos que han llegado aquí a ayudar a sus connacionales, es que si hay ropa que ustedes consideran que ustedes no usarían, no la traigan ropa que realmente sientan que le va a funcionar a nuestros hermanos. Estuvimos hablando, por supuesto, con algunas personas que llegaron aquí a dar esas donaciones, gente de aquí de Colombia, pero también gente de Venezuela que lleva años aquí viviendo en Colombia y que por supuesto les duele su familia, les duele sus amigos y las personas precisamente venezolanas que están sufriendo en este momento por este desastre natural. Soy de Caracas, Venezuela, tengo ya casi 9 años viviendo en Colombia. Incluso tengo toda mi familia, todos mis amigos viviendo en este momento en Venezuela. Muchas zonas afectadas, es muy importante donar, ayudar en lo que podamos, como esta fundación aquí donde estamos dando muchas cosas para que la gente pueda obtener. Ahorita mucha gente está necesitada, muchas zonas afectadas, entonces es una invitación a todo el mundo a que también se una a esto. Pues a nosotros nos cuesta más poner un poquito más en el mercado y traerlo acá para ayudarles en todo lo que necesiten, pues porque es también una situación muy terrible. Ojalá pues esto nos sirva de lección para que todos colaboremos a los hermanos venezolanos. Mucha colaboración, mucha solidaridad. Esta es la localidad de Suba, calle 104, 5431, el barrio Pasadena. Aquí entonces están haciendo todo ese acopio de las ayudas para llevar precisamente a estos lugares de Venezuela que necesitan esa ayuda. Escuchemos a una de las representantes de esta fundación haciendo ese llamado que necesitan nuestros hermanos venezolanos. La Fundación tiene 7 años atendiendo la migración y fomentando la integración, pero hoy nos toca cambiar de rol y ser un centro de acopio, ser un centro de operaciones para articular todos los esfuerzos que sean necesarios para ayudar a nuestros seres queridos que están allá. Desde Colombia, repito, hay especialistas, hay capacidades. Vamos a estar abiertos de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, el tiempo que sea necesario, lunes, martes, miércoles, feriado, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer desde este espacio para ayudar a nuestros hermanos venezolanos y pues también pedirles a todos una oración para que esta tragedia pueda sacar lo mejor de todos nosotros y podamos darle una mano amiga, porque repito, la dimensión de la tragedia es muy grande. Miren, no solamente es para las personas, recordemos que también hay muchos animalitos que están siendo rescatados de los escombros y aquí también se encuentra comida para ellos, alimento para los niños, leche para los niños, atunes,
leche, arroz, lentejas, frijoles, muchos alimentos que se necesitan entonces para que las personas que están allá pasando necesidades pues precisamente puedan tenerlas. Siguen haciendo entonces el acopio aquí todas las personas, muchas personas de Venezuela, pero también de Colombia, porque recordemos, hemos estado también con ellos durante todos estos años y por supuesto en este momento también es necesario esa mano, brindarles esa ayuda en un momento donde se necesita. Importante, dice que por supuesto hay que comenzar a traer cosas, pero que esto no es de solamente algunos días, es algo que puede durar incluso meses. Por eso es necesario que las ayudas sigan, perduren. Y por acá me están diciendo que es muy necesario también el tema de los medicamentos para los niños. Nosotros los dejamos y les recordamos entonces la ubicación. Esta es la localidad de Suba, calle 104, número 5431. María Juliana, muchísimas gracias. Muy buen llamado, muy ilustrativa la explicación y esperamos que todo el mundo se movilice hasta ese punto de Bogotá para llevar ayudas. Esas son las iniciativas civiles, las ciudadanas, pero por supuesto el Estado también se moviliza. Colombia enviará a Venezuela una misión humanitaria que va a ser integrada por 63 rescatistas. Esta misma tarde, 2 aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana van a despegar hacia Caracas para apoyar las labores de búsqueda. Paula Belalcázar nos cuenta cuál va a ser esa hoja de ruta de las autoridades cuando lleguen a Venezuela. Paula, hola. Hola Aleja, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de hablarle de esa hoja de ruta que es muy importante, quiero mostrarle dónde estamos. Estamos precisamente en la localidad de Fontibón. Ustedes ven esta bodega gigante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aquí se está realizando el prealistamiento de esos 63 rescatistas de los que usted hablaba. Están verificando su salud, están verificando todo lo que van a llevar. Recordemos que estas 2 aeronaves, que son 2 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, van a movilizar en principio únicamente el equipo de rescate y por supuesto todos los insumos, las herramientas que estos 63 rescatistas, que recordemos hacen parte del grupo élite, el USAR Call 1, que por sus siglas en inglés significa Urban Search and Rescue. Vemos acá al otro lado el transporte de la ayuda humanitaria y es ahí donde se va a llevar este equipo que pesa aproximadamente 12 toneladas. Usted estaba diciendo que esta tarde iban a salir estas aeronaves y es que en realidad como los aeropuertos están cerrados, nuevamente se volvió a cambiar esta hoja de ruta. Dicen las autoridades y por supuesto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que el vuelo fue corrido para las 2:30 de la mañana. Ahí en ese vuelo, como les venía contando, van a estar no solamente los rescatistas, sino también 4 caninos que van a ayudar precisamente a este rescate. Escuchemos al director encargado de la unidad lo que dice sobre esta hoja de ruta. Este equipo está conformado por integrantes de las diferentes entidades de los organismos de respuesta de Colombia y muchos de estos son de diferentes regiones del país, como lo que somos un país diverso, un país con muchas diferencias y con mucha capacidad. Colombia, como país vecino de Venezuela, vamos a buscar estar en primer momento en la ciudad de Caracas para ayudar en los temas de coordinación operativa. Igualmente, una vez nos sean asignados los sitios operativos para las labores, nos desplazaremos a los sitios asignados directamente por los organismos de respuesta de Venezuela. Lo que piden las autoridades en este momento, como lo escuchábamos y como se los expliqué hace un momento, y es que en esta primera instancia solamente se va a llevar el grupo de rescate, es que en estas 72 horas principalmente no se van a llevar ayudas humanitarias, no se va a llevar alimentos, no se va a llevar medicamentos. Sin embargo, todo este trabajo que están haciendo las fundaciones también es indispensable porque luego que vayamos a Venezuela van a regresar esas aeronaves por estas ayudas humanitarias. Es importante también tener en cuenta todo lo que dijo la líder del USAR Call 1, que es precisamente la que encabeza todo este grupo de élite. Escuchemos. El alistamiento de un equipo de estas características está conformado, en el caso de Colombia, por 63 personas. Vamos con 4 caninos. Es un equipo que se está alistando. Tenemos que llevar
en este caso 12 toneladas, que son todo nuestro campamento. ¿Qué es lo que busca un equipo de esta especialidad o los equipos de búsqueda y rescate que están avalados por las Naciones Unidas? En no ser una carga para el país que tiene ya esta emergencia. Luego nuestra equipo y capacidad es robusta. Se mueve en varios vehículos grandes, nos movemos en buses para poder llegar a la zona afectada. Otro punto muy importante del que habló la viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional, Paula Cerón, es que en este momento las autoridades tienen un registro de al menos 3 connacionales, 3 colombianos que estarían bajo los escombros y no han podido ser rescatados. Y por otro lado, muy importante, también tienen un registro de 239.000 colombianos que viven en Venezuela, pero dicen que este subregistro podría ser mayor debido a que normalmente estas cifras suelen elevarse y hablarían de unos 900.000 colombianos que estarían en el país vecino. Bien, Paula, esas entonces son las cifras que se conocen en medio de esta tragedia. Importantísima la precisión que usted hace, que este USAR Call 1 primero sale con personal de rescate, porque es la prioridad en este momento, y luego llegarán las ayudas humanitarias para paliar un poco la crisis. Una crisis a la que también se une la Cruz Roja en el llamado de solidaridad. Se suma a esta campaña para recolectar todas las ayudas para los afectados por los 2 terremotos registrados ayer al final de la tarde. ¿De qué manera se pueden unir los colombianos a esta campaña que está haciendo la Cruz Roja colombiana? Nos lo cuenta Laura Rojas. Laura. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quienes están interesados pueden hacer donaciones a través de 2 canales que habilitó la Cruz Roja colombiana. Bastante importante, pues para las personas que se solidarizan con Venezuela luego de este devastador terremoto. Para ampliar esta información me encuentro con una de las líderes de la Cruz Roja colombiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, esta vez, ¿por qué la decisión es a través de transferencias? Bueno, muy buenas tardes. Históricamente la Cruz Roja ha tenido campañas de donación. En anteriores emergencias relacionadas con sismos tuvimos la donación en especie que no fue efectiva, eficiente, se donaron elementos e insumos que no eran necesarios para una emergencia derivada de un sismo. Entonces, en los últimos años hemos venido implementando en las campañas de donación, la donación en dinero por una razón fundamental, y es porque la asistencia humanitaria de emergencias está estandarizada a nivel internacional. Las personas deben ser atendidas con dignidad y tener esta estandarización nos permite a nosotros con el dinero armar los kits que se requieren. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto pues ahí están los 2 canales importantes habilitados por la Cruz Roja colombiana. Bien, Laura, muchísimas gracias por su reporte. La invitación reiterada es a que todos en este momento nos movilicemos para apoyar a las personas que están padeciendo esta tragedia en Venezuela. Y esa movilización no se ha agenciado solamente por parte de Colombia, también en el mundo entero. Ya se han escuchado muchísimas voces que están diciendo: señores venezolanos, los apoyamos. Carolina Bejarano del área internacional está con nosotros justamente para contarnos cómo ha sido todo ese agenciamiento. Caro, muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Pues mire, algo positivo de destacar de esto es que lo político ha quedado a un lado. Aquí lo que importa es la ayuda, que llegue pronto y que haya esta respuesta inmediata. El mensaje de Trump fue por supuesto, increíble. Y recordemos con todo este nuevo movimiento político en la región, aquí incluso en Colombia, pues esta respuesta es diferente, pero se deja a un lado las afiliaciones políticas, las pasiones, y lo que importa es ayudar. No es momento para mezquindades. En este momento, y justamente varios países están enviando ayuda esencial. Recordemos que Venezuela no tiene ni la estructura, como usted lo decía, ni los equipos para responder a esta emergencia, y la movilización de ayuda internacional es determinante en esta respuesta. Pues Israel enviará una misión humanitaria y de rescate para apoyar las labores, incluirá personal especializado en respuesta a desastres. Chile enviará equipos de rescate y voluntarios para ayudar a retirar escombros y buscar personas, que en este momento es tan importante. Esto lo anunció el presidente chileno José Antonio Kast, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el envío a Venezuela de un equipo militar de rescatistas y también personal médico. Agregó
agregó que si fuera necesario, pues mandaría asistencia adicional más adelante. China también ofreció toda la ayuda posible de acuerdo con lo que necesite Venezuela y por supuesto que esté a su alcance, según informó el portavoz de la Cancillería china. Irán también ofreció su ayuda en las operaciones de rescate y uno muy importante, el Papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros. Esta suma desembolsada por la Limosnería Apostólica, que es la encargada de las obras de caridad del Papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad, constituye una primera contribución para apoyar las labores de socorro, según anunció el Vaticano. También la ONU, organizaciones también de la Unión Europea están dispuestas a desplegar toda su gente, todo su conocimiento en el área, y también Portugal por su parte está dispuesto a desplegar una misión de emergencia compuesta por unos 50 rescatistas, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores Paulo Rangel, y las autoridades confirmaron también la muerte de un ciudadano portugués, que eso es otro tema, Alejandra. Muchos ciudadanos del mundo que están allí, también que son víctimas, colombianos, estamos también en la búsqueda. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha agradecido en su cuenta de X las múltiples ayudas de diferentes países, dentro de ellas la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros países del mundo entero que se suman. Cuba también ha expresado su ayuda. Pues bueno, las manifestaciones, no solo manifestaciones, Alejandra, sino lo más importante en este momento es que estas ayudas lleguen ya, lleguen pronto, porque estamos en un tiempo crucial. Sí, claro, y ahí creo que ha habido una complicación en cuanto al tema logístico, y ahorita nos lo contaba Paula Belarcázar. Se esperaba que esa misión de ayuda de Colombia saliera en el transcurso de la tarde, pero se tuvo que posponer hasta la madrugada, pues porque las comunicaciones no están facilitando que las misiones de ayuda internacional aterricen en Venezuela. Parecería algo sencillo y obvio, pero los centros de control de los aviones pues no tienen comunicaciones, y de esta manera pues es imposible que puedan despegar y aterrizar. También recordemos que el aeropuerto Maiquetía, el principal que sirve a Caracas, quedó varias partes colapsado, destruido, está cerrado. De hecho, hasta julio han anunciado que va a volver las operaciones. Muchos viajeros también varados, muchos venezolanos aquí en Colombia, en diferentes países, intentando saber por sus familiares. Y pues bueno, la ayuda, como hemos escuchado de nuestras compañeras que han dicho en los centros de acopio, y esta ayuda que es tan importante y valiosa en este momento. Sigamos hablando de ayudas. Nuestra conversación comenzó hablando acerca de la importantísima movilización que está haciendo Estados Unidos. Justamente vámonos con nuestro compañero Juan Camilo Merlanos para que usted nos cuente detalles de ¿cuál es el operativo logístico que va a ofrecer Estados Unidos para menguar la crisis que se está viviendo en Venezuela? Un abrazo hasta Washington, Juanca. Alejandra, de hecho el Departamento de Estado acaba de publicar un comunicado donde detalla cada uno de los aspectos o de recursos que se están movilizando. Califican el despliegue de la administración Trump como uno robusto. Dice que van a desplegar primero, equipos regionales de respuesta y de asistencia a desastre, lo cual incluye 2 equipos especializados a nivel urbano en búsqueda y rescate, que se van a enfocar en tratar de encontrar a sobrevivientes de estos terremotos allá en territorio venezolano. Pero además del despliegue de efectivos y de equipos de respuesta y de rescate, también están anunciando recursos. $150 millones en asistencia para Venezuela a través de aliados, $50 millones a través de organizaciones en terreno, entre esas como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos, el programa o la organización Visión Mundial, los servicios católicos para asistencia, cuerpos médicos internacionales, y $100 millones en contribución para la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Todo esto en línea con una labor coordinada que están adelantando con el Pentágono. Precisamente quien habló sobre este despliegue de los Estados Unidos fue el secretario de Estado Marco Rubio. Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y en este momento ya estamos desplegando la ayuda necesaria. Enviaremos rescatistas de Virginia y de Los Ángeles. Eso es lo más necesario en este momento. Necesitamos equipos de rescate porque hay muchísimas edificaciones destruidas y se necesita mucha ayuda debido a la magnitud. El Departamento de Guerra también va a hacer un despliegue importante, especialmente en zonas costeras. Ahora es crucial el tiempo que transcurre entre las próximas 48 a 72 horas porque se necesita sacar a la gente y es el tiempo que hay para salvar sus vidas.
Hablábamos de coordinación estrecha con el Departamento de Defensa o Departamento de Guerra por un aspecto que ustedes mencionaban hace un momento, y es que por las condiciones, por ejemplo, de la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, solamente se prevén aterrizajes de estos equipos de rescate en activos del Pentágono, como por ejemplo helicópteros o otras aeronaves que se encuentran allí precisamente en el Mar Caribe, a cargo del Comando Sur, en embarcaciones estadounidenses como el portaaviones USS Nimitz o también el buque anfibio USS Iwo Jima. Bueno, esa es la inmensa ventaja de Estados Unidos, que tiene muchos recursos para poder apelar a ellos en medio de la crisis, que hace más complejo que los organismos de rescate, que las ayudas humanitarias, que las ayudas de otros países lleguen a Venezuela. Muchísimas gracias, Juanca, por su reporte. Una feliz tarde. Bueno, hablamos ahora del mundo digital, que también se moviliza por esta emergencia en Venezuela. Páginas web, redes sociales, números de WhatsApp de distintas entidades están dispuestas para la búsqueda de personas desaparecidas en el país vecino. Aquí les contamos cuáles son esos canales. La emergencia ocurrida en Venezuela impulsó la creación de herramientas digitales destinadas a ayudar a las familias que buscan a sus seres queridos. En páginas de internet como sosvenezuela2026.com, venezuelatebusca.com y desaparecidosterremotovenezuela.com podrá ingresar para conocer puntos activos de emergencia, lista de personas desaparecidas, así como reportar a quienes han sido encontradas. Además, está habilitado un chat comunitario constantemente activo. Una de las cosas que más preocupa, sin duda alguna, es tener contacto con nuestros seres queridos. Hemos dispuesto la página desaparecidosterremotovenezuela.com, donde puedes colocar los nombres de las personas con las que no has podido tener contacto después del terremoto, o buscar los nombres de las personas a ver si ya han sido localizados. Por su parte, organizaciones como Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja habilitaron correos para quienes necesiten apoyo para restablecer el contacto y comunicación con sus familiares en Venezuela. Será a través del WhatsApp 321-213-9525 y los correos rcf@cruzrojacolombiana.org o boc@tracing@icrc.org. La Cancillería de Colombia también dispuso el correo ccaracas@cancillería.gov.co, que funciona como canal de atención para todas las personas que lo requieran. Y en Noticias Caracol estamos del lado de la gente y de quienes estén en búsqueda de familiares en Venezuela. Es por eso que también habilitamos nuestra línea WhatsApp 315-366-0201 y todas las plataformas digitales como Instagram, Facebook, X, YouTube y TikTok, porque estamos unidos por la emergencia en Venezuela.